Millonario disfrazado encuentra a una nueva cajera llorando en la sala de descanso. Su respuesta lo deja devastado. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Alejandro Mendoza observaba las pantallas de seguridad desde el piso 20 de la torre ejecutiva, viendo cómo los empleados de sus supermercados se movían como puntos diminutos en los monitores. A los 32 años, había heredado Mercados del Valle, después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico 3 años atrás. Los números en las hojas de cálculo se veían perfectos, pero los reportes de recursos humanos contaban otra historia. Rotación de personal del 60%, quejas constantes, empleados que renunciaban sin dar explicaciones. Su asistente, Patricia, tocó la puerta del despacho. «Señor Mendoza, llegó el reporte mensual de la sucursal Bogotá Norte». Alejandro tomó la carpeta y sus ojos se detuvieron en una cifra alarmante. «¿Cómo que se fueron 12 cajeros este mes? El supervisor dice que es normal en esta época del año». «Normal». Esa palabra lo molestaba. Recordó cuando su padre, don Roberto, conocía por nombre a cada empleado de su primer supermercado en Soacha. «Mijo, nunca olvides de dónde vienes», le decía siempre. «La gente trabajadora es el corazón de este negocio». Pero ahora Alejandro se sentía desconectado, encerrado en su torre de cristal, mientras abajo, en las tiendas, pasaban cosas que no entendía. Esa tarde tomó una decisión que cambiaría todo. «Patricia, necesito que me consiga ropa casual, nada de marcas caras, y también necesito esto». Le entregó una lista: barba postiza, lentes sin graduación, documentos falsos de identificación. «Señor, voy a trabajar como supervisor de turno en la sucursal Bogotá Norte. Nadie debe saber quién soy realmente». Patricia lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Estás seguro? Es muy arriesgado. Es la única manera de entender qué está pasando realmente allá abajo». 2 días después, Alejandro Ruiz se presentó en el supermercado más grande de la cadena. Llevaba una camisa azul de poliéster, pantalones de drill negro y zapatos baratos que le apretaban. La barba postiza le daba comezón, pero la transformación era completa. Rosa Martínez, la gerente de piso, lo recibió con una sonrisa forzada. «Así que usted es el nuevo supervisor que nos mandaron de Medellín». «Así es. Vengo a aprender cómo funcionan las cosas aquí. Pues aquí trabajamos duro y no tenemos tiempo para andar explicando lo básico. Espero que sepa hacer su trabajo». El primer día fue revelador. Vio empleados corriendo de un lado a otro, cajeros atendiendo largas filas sin descanso, supervisores gritando órdenes. El ambiente era tenso, como si todos caminaran sobre cáscaras de huevo. Durante el almuerzo, se dirigió al área de descanso, un cuarto pequeño con paredes amarillentas y un par de mesas de plástico. Ahí la vio por primera vez. Una joven estaba sentada en una esquina, con el uniforme manchado y las manos temblando, mientras se limpiaba las lágrimas con la manga. Tenía unos 21 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada, y sus ojos verdes estaban rojos de llorar. «¿Estás bien?», le preguntó Alejandro acercándose con cuidado. Ella levantó la vista, sorprendida. «Ay, disculpe, supervisor, no sabía que había alguien aquí. No te preocupes. ¿Qué pasó?». La joven dudó un momento, mordiéndose el labio inferior. «Una señora me gritó enfrente de todos porque no podía cambiarle un billete de 50,000 sin autorización del supervisor. Me dijo que era una inútil, que por gente como yo este país no progresa». Las palabras golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. «¿Cómo te llamas?». «Lucía. Lucía Ramírez. Llevo 3 meses trabajando aquí». «¿Y qué te dijo Rosa cuando te quejaste del maltrato?». Lucía soltó una risa amarga. «¿Quejarme? Rosa dice que si no aguanto la presión, mejor me vaya. Que hay 100 personas esperando mi puesto». Alejandro sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Esta era su empresa, y esta muchacha estaba sufriendo por culpa de supervisores que él había puesto en esos puestos. «¿Tienes familia?», preguntó, sentándose en la silla de enfrente. «Sí, mi hermana Andrea. Tiene 15 años. Somos solo nosotras dos desde que nuestros papás murieron en el derrumbe de Mocoa hace 4 años».
El corazón de Alejandro se encogió. Recordó las noticias del desastre, las imágenes devastadoras, las familias destrozadas. Lo siento mucho. Gracias. Por eso necesito este trabajo, aunque a veces siento que no sirvo para nada. No digas eso. La firmeza en su voz la sorprendió. He estado observando hoy, y eres la cajera más rápida y precisa que he visto. Los clientes se van contentos de tu caja. Lucía lo miró con ojos nuevos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estudias algo? Contabilidad nocturna en la Universidad Minuto de Dios. Es mi último año, pero a veces llego tan cansada que casi no puedo concentrarme. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Esta joven, huérfana, manteniendo a su hermana menor, estudiando de noche y trabajando de día, siendo maltratada por clientes y supervisores, y él ni siquiera sabía que existía. «Oye, Lucía», le dijo con una determinación que lo sorprendió a él mismo, «las cosas van a cambiar por aquí, te lo prometo». Ella sonrió por primera vez, y fue como si el sol hubiera salido después de una tormenta. «Gracias, supervisor Ruiz. Es la primera vez en meses que alguien me trata como si importara». Esa noche, en su penthouse, Alejandro no pudo dormir. Llamó a Patricia. «Necesito que investigues todo sobre una empleada. Lucía Ramírez, cajera en Bogotá Norte. ¿Pasó algo malo?» «Al contrario, pasó algo muy bueno». Cuando llegó el reporte al día siguiente, Alejandro leyó cada línea con creciente asombro. Lucía no solo era la empleada con mejor rendimiento en ventas y menos errores en caja, sino que también había propuesto 3 mejoras al sistema de inventario que nadie había escuchado. Estudiaba contabilidad con promedio de 4.5 sobre 5.0. Y todo esto mientras cuidaba a su hermana menor y trabajaba turnos de 8 horas. Era exactamente el tipo de talento que su empresa necesitaba, pero que estaba desperdiciando por culpa de un sistema que no valoraba a su gente. Alejandro tomó una segunda decisión que cambiaría no solo su empresa, sino su vida entera. «Patricia, cancela todas mis reuniones de la próxima semana. Voy a seguir trabajando como supervisor. Y necesito que prepares algunos cambios en las políticas de la sucursal Bogotá Norte». «¿Qué tipo de cambios?». Alejandro sonrió, pensando en los ojos verdes de Lucía y en la promesa que le había hecho. «Los que deberían haber estado desde el principio». Sirias, capítulo 2. Lágrimas en el área de descanso. La mañana siguiente, Alejandro llegó temprano a la sucursal. Se había asegurado de ajustar su historia. Ahora Lucía tenía 22 años, estaba en su último semestre de contabilidad y sus padres habían muerto en Mocoa cuando ella tenía 18 años, justo después de graduarse del bachillerato. Andrea tenía 15 años y estaba en 10º grado. «Buenos días, supervisor Ruiz», lo saludó Lucía desde su caja. Se veía más animada que el día anterior. «Buenos días, Lucía. ¿Cómo amaneció Andrea?» «Bien, gracias por preguntar. Se levantó tempranito para estudiar antes del colegio». Se detuvo, sorprendida de que él recordara el nombre de su hermana. Durante la mañana, Alejandro observó discretamente las dinámicas del lugar. Rosa gritaba a los empleados por cualquier error menor. Carlos Navarro, el supervisor senior, pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina, hablando por teléfono sobre asuntos que no parecían relacionados con el trabajo. Y los empleados se veían cansados, estresados, como si caminaran sobre vidrio roto. A media mañana, una cliente se acercó agresivamente a la caja de Lucía. «Niña, ¿por qué me cobraste el IVA completo en estos productos de la canasta básica?». Lucía revisó el sistema nerviosamente. «Señora, el sistema automáticamente». «No me vengas con excusas. Llama a tu supervisor». Alejandro se acercó. «¿En qué puedo ayudarla?». «Esta muchachita no sabe hacer su trabajo. Me está cobrando impuestos que no debo pagar». Alejandro revisó la pantalla y notó inmediatamente el problema. El sistema estaba mal configurado para algunos productos. «Tiene razón, señora. El error es nuestro, no de la cajera. Permíteme hacer el ajuste». Después de resolver el problema y que la cliente se fuera, Lucía lo miró agradecida. «Gracias. Rosa siempre me echa la culpa cuando pasa esto». «No era tu culpa. El sistema tiene errores de programación». Alejandro tomó nota mental. Otro problema que arreglar. En el almuerzo,
Lucía no fue al área de descanso. Alejandro la encontró en el parqueadero, sentada en un muro bajo, comiendo un sándwich de atún. ¿Por qué no comes adentro? Ay, supervisor, prefiero el aire fresco. Además, desde aquí puedo ver si Andrea pasa caminando del colegio. ¿Estudia cerca? Sí, en el Instituto Técnico Jorge Eliezer Gaitán. Es muy inteligente, ¿sabe? Quiere estudiar sistemas en la Universidad Nacional. El orgullo en su voz era evidente. Alejandro se sentó a su lado. Cuéntame de tu familia, si no te molesta. Lucía suspiró. Pues no hay mucho que contar. Papá trabajaba en construcción y mamá tenía una tiendita en el barrio. Vivíamos en Mocoa porque papá consiguió trabajo en una obra de la alcaldía. Su voz se quebró ligeramente. El 1 de abril del 2019 llovió toda la noche. Nosotras estábamos en Bogotá visitando a mi tía para mi graduación del bachillerato. Cuando tratamos de regresar, no tuvo que terminar la frase. Alejandro recordaba vívidamente las noticias del desastre que había devastado Mocoa. Lo siento mucho, Lucía. Al principio fue muy duro. Yo tenía 18 años y no sabía cómo cuidar a Andrea. Mi tía nos dejó quedarnos un tiempo, pero, bueno, ella también tenía sus problemas económicos. Así que me puse a trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿Cómo llegaste aquí? Trabajé primero en un call center, después en una panadería, después en un almacén de ropa. Este es el trabajo que mejor me paga, aunque... Se detuvo. ¿Aunque qué? Aunque a veces siento que no importa cuánto me esfuerce, siempre voy a ser invisible para la gente. Como si fuera solo un objeto más del supermercado. Alejandro sintió una punzada de culpa. No eres invisible, Lucía. Lo que pasa es que hay personas en puestos de poder que han olvidado valorar a quienes realmente hacen funcionar este lugar. Ella lo miró con curiosidad. Habla como si supiera mucho de esto. Digamos que he trabajado en varias empresas y he visto de todo. Esa tarde, mientras Lucía atendía a los clientes, Alejandro discretamente implementó algunos cambios. Llamó al departamento de sistemas usando su teléfono personal. Necesito que corrijan los errores de configuración del IVA en la sucursal Bogotá Norte. Ahora, ¿quién habla? Alguien que puede hacer que se arrepientan de preguntar. Solo háganlo. Una hora después, el sistema funcionaba perfectamente. Lucía se acercó, sorprendida. Supervisor, ya no está fallando el sistema. ¿Cómo lo logró? A veces solo hace falta hablar con las personas correctas. Al final del turno, Alejandro vio a Lucía esperando en la parada del Transmilenio. Se acercó. ¿Te llevo? Tengo carro. No se preocupe, supervisor. El Transmi me deja cerca de la casa. Insisto. Además, me gustaría conocer a Andrea. Lucía dudó. Después sonrió. Bueno, si no es mucha molestia. Durante el trayecto hacia el barrio Villaluz, Lucía le contó más sobre su vida. Cómo había aprendido a cocinar viendo videos en YouTube, cómo administraba el dinero para que alcanzara hasta fin de mes, cómo ayudaba a Andrea con las tareas, aunque a veces no entendía las materias. Andrea es más inteligente que yo, dijo con orgullo. El año pasado ganó el concurso de matemáticas del colegio. Cuando llegaron al pequeño apartamento, en un edificio de 3 pisos, una joven delgada de cabello rizado bajó corriendo las escaleras. «Lucy, ¿quién es él?» «Andrea, él es el supervisor Ruiz. Supervisor, mi hermana Andrea». «Mucho gusto, Andrea. Lucía me ha contado mucho de ti». Andrea miró a su hermana con picardía. «¿En serio? ¿Y qué le ha contado?» «Que eres muy inteligente y que quieres estudiar sistemas». «Sí, quiero crear aplicaciones que ayuden a la gente, como una que ayude a encontrar trabajo o que enseñe cosas gratis». Alejandro sonrió. Esta familia tenía algo especial. A pesar de las dificultades, tenían esperanza, tenían sueños, tenían amor genuino la una por la otra. «Bueno, las dejo descansar. Mañana hay mucho trabajo». Mientras se alejaba en su Toyota Corolla prestado, había dejado su BMW en el garaje, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había descubierto en solo 2 días. Lucía no era solo una empleada más, era una joven resiliente, inteligente, trabajadora, que merecía mucho más de lo que la vida le había dado hasta ahora, y por primera vez en años sintió que tenía un propósito real más allá de las ganancias trimestrales. Esa noche llamó a Patricia desde su apartamento.
Necesito que implementes algunos cambios en Bogotá Norte, pero deben parecer decisiones de la gerencia regional, no órdenes de la casa matriz. ¿Qué tipo de cambios? Primero, nuevo protocolo para el maltrato de clientes hacia empleados. Segundo, programa de capacitación y reconocimiento para cajeros. Tercero, sistema de sugerencias con recompensas económicas. Y cuarto, dudó un momento, becas de estudio para empleados sobresalientes. Señor Mendoza, ¿está seguro? Esto va a costar... Patricia, mi papá siempre decía que una empresa que no cuida a su gente no es una empresa, es una fábrica de producir miseria. Es hora de recordar eso. Al día siguiente, Alejandro llegó con una energía renovada. Rosa parecía confundida con los nuevos protocolos que había recibido de la gerencia regional, pero no tuvo más remedio que implementarlos. No entiendo de dónde salen estas ideas raras, murmuró mientras leía los documentos. Tal vez alguien finalmente se dio cuenta de que tratar bien a los empleados es buen negocio, respondió Alejandro con una sonrisa. Cuando Lucía llegó y vio el nuevo cartel sobre Protocolo de Protección al Empleado, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Esto es real? Muy real, y solo es el comienzo. Por primera vez desde que había empezado a trabajar ahí, Lucía sonrió de verdad, y Alejandro supo que estaba haciendo lo correcto, aunque significara vivir una mentira un poco más. Capítulo 3. Entre turnos y confesiones. 3 semanas después, la sucursal Bogotá Norte se sentía diferente. Los empleados caminaban más erguidos, sonreían más seguido, y las quejas de clientes habían disminuido notablemente. Rosa seguía siendo dura, pero ahora tenía que seguir los nuevos protocolos que limitaban su capacidad de maltratar al personal. Alejandro había encontrado un ritmo cómodo en su doble vida. Durante el día era supervisor Ruiz, y poco a poco se había ganado el respeto de los empleados por ser justo y escucharlos. Por las noches regresaba a su penthouse y trabajaba hasta tarde implementando más cambios a través de Patricia. Su relación con Lucía había evolucionado de supervisor-empleada a algo parecido a una amistad genuina. Almorzaban juntos regularmente, y él había conocido mejor a Andrea, quien resultó ser tan inteligente como Lucía había dicho. «Supervisor», le dijo Lucía una tarde mientras organizaban el inventario, «¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro». «¿Usted tiene familia?» Alejandro sintió una punzada. «Mis papás murieron hace 3 años. No tengo hermanos». «¿Y novia?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «No. Digamos que no he encontrado a la persona correcta». «Ay, pero usted es un buen hombre, inteligente, trabajador, amable con la gente. Cualquier mujer sería afortunada. Si supiera quién soy realmente», pensó Alejandro, probablemente pensaría diferente. «¿Y tú? ¿Tienes novio?» Lucía se sonrojó. «No he tenido tiempo para esas cosas. Entre el trabajo, los estudios y cuidar a Andrea. Además, la mayoría de los muchachos de mi edad no entienden mis responsabilidades». «Su pérdida». «¿Cómo así? Cualquier hombre sería afortunado de estar con una mujer tan fuerte y dedicada como tú». Se miraron por un momento que se sintió más largo de lo que fue. Lucía fue la primera en apartar la vista. «Gracias, supervisor. Usted siempre sabe qué decir para hacerme sentir mejor». Esa noche, mientras cenaba solo en su apartamento, Alejandro se dio cuenta de que estaba pensando en Lucía más de lo profesionalmente apropiado. Sus ojos verdes, su sonrisa genuina, la manera en que se iluminaba cuando hablaba de Andrea o sus estudios. «Esto es una locura», se dijo a sí mismo. «Ella es mi empleada, y ni siquiera sabe quién soy realmente. Pero el corazón no entiende de lógica». Al día siguiente era el cumpleaños número 16 de Andrea. Lucía había estado estresada toda la semana porque no tenía dinero extra para una celebración especial. «Solo podremos hacer algo sencillito en la casa», le había contado tristemente. «Tal vez un ponqué de la panadería de la esquina». Alejandro tomó una decisión impulsiva. Esa tarde, le dijo a Rosa que necesitaba usar el salón de empleados después del horario para una reunión de evaluación de procesos. Cuando Lucía terminó su turno, él la detuvo. «Espera un momento. Necesito que revises algo en el salón de empleados». «¿Pasó algo malo?».
Solo ve a revisar. Lucía abrió la puerta del salón y se quedó sin aliento. Había globos de colores, un letrero que decía «Feliz cumpleaños, Andrea». Y sobre la mesa había un ponqué de chocolate con 16 velitas, gaseosas y un regalo envuelto. «Supervisor, ¿qué es esto?» «Una pequeña celebración». Llamé a Andrea y le dije que viniera. En ese momento, Andrea entró corriendo y gritó de emoción al ver la decoración. «Lucy, ¿tú organizaste esto?» «No, amor, fue el supervisor Ruiz». Andrea se acercó a Alejandro y lo abrazó fuertemente. «Gracias. Nadie había hecho algo así por mí desde que murieron mis papás». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Feliz cumpleaños, Andrea». Mientras cantaban «Feliz cumpleaños» y Andrea soplaba las velitas, Alejandro observó a Lucía. Tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad pura. «Pide un deseo, Andrea», le dijo Lucía. Andrea cerró los ojos fuertemente. «Ya está». «¿Qué pediste?», preguntó Alejandro. «Que Lucy encuentre a alguien que la cuide como ella me cuida a mí». Lucía se sonrojó profundamente. «Andrea, ¿qué? Es cierto, te mereces ser feliz, hermana». Cuando Andrea abrió el regalo, gritó de emoción. Era una tablet nueva. «No puedo creerlo, ¿en serio es para mí?» «Para que puedas estudiar mejor y empezar a aprender programación», explicó Alejandro. Lucía lo miró con una expresión que no pudo descifrar. Gratitud, sí, pero también algo más profundo. Después de que Andrea se fue a casa con su tablet, Lucía y Alejandro se quedaron limpiando el salón. «Supervisor, no sé cómo agradecerle esto». «No tienes que agradecer nada». «Sí tengo que hacerlo. Usted no tenía que hacer esto. Andrea y yo somos solo empleados para usted, pero...» «No». La interrumpió con firmeza. «Ustedes no son solo empleados para mí. Son...» Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir demasiado. «¿Son qué?» «Son importantes para mí. Ambas». Lucía se acercó un paso. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Por qué hace todo esto? Los cambios en la empresa, cuidarnos a Andrea y a mí. No es normal que un supervisor...» «Porque he visto mucha injusticia en mi vida», respondió honestamente. «Y cuando veo a personas buenas sufriendo por culpa de sistemas mal hechos, siento que tengo que hacer algo». «¿De dónde viene esa pasión? ¿Qué le pasó para que sienta eso?» Alejandro dudó. Quería contarle todo. Sobre su infancia pobre, sobre cómo su padre había construido el negocio desde cero, sobre cómo había perdido esa conexión humana al heredar el imperio. «Mi familia también era humilde», dijo finalmente. «Mi papá siempre me enseñó que no importa qué tan alto llegues, nunca debes olvidar de dónde vienes». Suena como un hombre sabio. Lo era. Se quedaron en silencio por un momento, muy cerca el uno del otro. Alejandro podía ver las pequeñas pecas en la nariz de Lucía, la manera en que sus ojos cambiaban de color según la luz. «Supervisor», susurró Lucía. «¿Sí? Es malo que a veces sienta que usted es la mejor cosa que me ha pasado desde hace mucho tiempo». El corazón de Alejandro se aceleró. «Lucía, sé que no está bien. Usted es mi jefe, y yo solo soy...» «No», la tomó suavemente de la mano. «Tú no eres solo nada. Eres extraordinaria». Se miraron a los ojos y por un momento el mundo se detuvo. Alejandro se acercó ligeramente, y Lucía no se alejó. Pero entonces el sonido de pasos en el pasillo los hizo separarse rápidamente. Era Carlos Navarro. «¿Qué hacen aquí tan tarde?» «Evaluación de procesos», respondió Alejandro, tratando de sonar profesional. «Ya terminamos». Carlos los miró sospechosamente, pero no dijo nada más. Mientras caminaban hacia la salida, Lucía susurró. «¿Esto está mal?» «No lo sé», admitió Alejandro, «pero se siente más correcto que cualquier otra cosa en mi vida». Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir, cada uno pensando en el otro y en las complicaciones que se estaban creando. Alejandro sabía que estaba caminando por un terreno peligroso. Cada día que pasaba, se enamoraba más de Lucía, pero también se hundía más profundo en una mentira que eventualmente tendría que enfrentar. Y Lucía, por su parte, se preguntaba cómo un simple supervisor había logrado cambiar su vida tan completamente en tan poco tiempo, y por qué sentía que había algo más en él de lo que mostraba. Ninguno de los dos sabía que los siguientes eventos
pondrían a prueba todo lo que habían construido juntos. Capítulo 4. Amor y engaños. 2 meses habían pasado desde el cumpleaños de Andrea, y la relación entre Alejandro y Lucía había evolucionado a algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Se buscaban excusas para trabajar juntos, almorzaban en el pequeño parque detrás del supermercado, y sus conversaciones se habían vuelto más íntimas y personales. Andrea, con la perspicacia de los 16 años, había notado el cambio en su hermana. «Lucy, ¿te gusta el supervisor Ruiz?», le preguntó directamente una noche mientras cenaban arroz con pollo. Lucía casi se atraganta. «¿Cómo se te ocurre preguntar eso? Porque llegas diferente del trabajo, más contenta, y hablas de él todo el tiempo». «No hablo de él todo el tiempo. El supervisor dice que tengo potencial para ser contadora. El supervisor arregló el problema del sistema. El supervisor me defendió de Rosa». Andrea imitó la voz de su hermana con una sonrisa traviesa. «Ay, Andrea, es mi jefe. Y los jefes también pueden enamorarse. Además, él te mira diferente». «¿Cómo así?» «Como si fueras lo más importante del mundo». Lucía sintió mariposas en el estómago, pero también una punta de preocupación. «Andrea, aunque eso fuera cierto, sería muy complicado. Él es supervisor y yo solo soy cajera. Lucy, no eres solo nada. Eres inteligente, trabajadora, bonita, y cuidas de mí mejor que cualquier mamá. Si él no ve eso, es un tonto». Mientras tanto, Alejandro luchaba con sus propios demonios. Cada noche se preguntaba cuánto tiempo más podría mantener la farsa. Su vida había tomado una rutina extraña, pero satisfactoria. Trabajaba en el supermercado durante el día como Alejandro Ruiz, y por las noches manejaba los aspectos estratégicos de mercados del Valle como Alejandro Mendoza. Una tarde, mientras revisaba inventarios con Lucía en la bodega, ella le hizo una pregunta que lo desestabilizó completamente. «Supervisor, ¿usted cree en la justicia social?» «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque he estado pensando mucho últimamente. ¿Cree que es justo que haya gente que tenga tanto dinero que no sabe ni en qué gastarlo, mientras otros trabajamos 12 horas al día y apenas podemos pagar el arriendo?» Alejandro sintió como si le hubieran dado una bofetada. Es una pregunta compleja. Para mí no. Creo que los ricos solo ven a los pobres como números en una hoja de cálculo, como objetos que pueden usar y desechar. Su voz tenía una amargura que él nunca había escuchado antes. ¿Sabe qué me molesta más? Que siempre hablan de responsabilidad social y ayudar a los menos afortunados, pero nunca pagan salarios justos o tratan a sus empleados como seres humanos. Tal vez algunos de ellos realmente quieren cambiar las cosas, pero no saben cómo. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Los está defendiendo? No, es solo que... Bueno, quizás algunos nacieron en una burbuja y nunca han visto la realidad. Pues entonces que salgan de su burbuja. La pobreza no es abstracta, supervisor, es real. Es no poder comprar medicinas cuando te enfermas. Es esconder las lágrimas cuando tu hermana te pide algo que no puedes darle. Es sentir que no importas para nadie. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Alejandro. Se dio cuenta de lo hipócrita que sonaba defendiendo a los ricos cuando él era exactamente lo que ella describía. «Tienes razón», admitió quedamente. «Solo espero que algún día las cosas cambien. Yo también, pero para eso tendría que haber más gente como usted en puestos de poder, gente que realmente entiende qué significa luchar». Esa conversación persiguió a Alejandro durante días. Se dio cuenta de que, sin importar cuánto cambiara las políticas de la empresa o cuánto ayudara individualmente a Lucía, seguía siendo parte del sistema que ella despreciaba. Sin embargo, sus sentimientos por ella solo crecían. Una semana después, durante un turno particularmente pesado, Lucía se desmayó en su caja. Alejandro corrió hacia ella y la llevó al área de descanso. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» «Ayer en la mañana», admitió débilmente. «¿Ayer? ¿Por qué no has comido?» Lucía evitó su mirada. «Se me acabó el dinero hasta el día de pago. Andrea necesitaba materiales para un proyecto del colegio». Alejandro sintió una mezcla de rabia y ternura.
Sin decir nada salió y regresó con comida del restaurante de enfrente. «Come. No puedo aceptar esto. No es negociable. Come». Mientras Lucía comía, Alejandro la observaba y se dio cuenta de que estaba perdidamente enamorado. No solo de su belleza, sino de su fortaleza, su generosidad, su manera de poner a Andrea antes que a sí misma. «Lucía», dijo impulsivamente, «¿te gustaría cenar conmigo este fin de semana en algún lugar bonito?» Ella dejó de masticar y lo miró sorprendida. «¿Como una cita?» «Sí, como una cita». Lucía permaneció en silencio por un largo momento. «Supervisor, Alejandro. Llámame Alejandro cuando estemos solos». «Alejandro». Su nombre sonaba diferente en los labios de ella. «¿Estás seguro? Esto podría complicar las cosas en el trabajo». «Ya están complicadas», admitió él. «Al menos para mí». «¿Qué quiere decir?» Alejandro tomó una respiración profunda. «Quiere decir que no puedo dejar de pensar en ti, que cada mañana me levanto esperando verte, que cuando sonríes mi día se vuelve mejor, que me importas más de lo que debería importarme cualquier empleada». Lucía sintió que se le aceleraba el corazón. «¿En serio? ¿En serio? Yo también he estado sintiendo cosas». «¿Qué clase de cosas?» «Cosas como que que tú eres la primera persona en años que me hace sentir especial, como si valiera la pena». Alejandro se acercó y suavemente tomó su mano. «Vales mucho la pena, Lucía, más de lo que puedes imaginar». Se miraron a los ojos y esta vez no hubo interrupciones. Alejandro se inclinó lentamente y la besó suavemente. Fue un beso tierno, lleno de todos los sentimientos que habían estado reprimiendo. Cuando se separaron, Lucía susurró: «Esto está mal, ¿verdad?» «Probablemente. ¿Te importa?» «No», sonrió ella. «No me importa nada». Esa noche, Alejandro se sentía eufórico, pero también aterrorizado. Estaba enamorado de una mujer que odiaba todo lo que él representaba, y cuanto más tiempo pasara, más difícil sería decirle la verdad. Mientras tanto, en una oficina 3 pisos arriba del supermercado, Carlos Navarro terminaba una llamada telefónica sospechosa y guardaba unos documentos en una caja fuerte. Llevaba meses desviando fondos de las cuentas operativas, culpando a los gastos excesivos del personal por las pérdidas. Lo que Carlos no sabía era que sus actividades estaban a punto de ser descubiertas, y que eso pondría en peligro no solo su libertad, sino también el secreto que Alejandro había estado guardando tan cuidadosamente. El amor había llegado a la vida de ambos, pero como suele pasar con los amores construidos sobre mentiras, las consecuencias estaban a punto de alcanzarlos. Capítulo 5. La caída del castillo de naipes. La primera cita de Alejandro y Lucía había sido perfecta. Él la había llevado a un restaurante sencillo pero acogedor en la zona rosa, donde pudieron hablar por horas, sin las interrupciones del trabajo. Lucía se había puesto su único vestido bonito, uno azul marino que había comprado para su graduación del bachillerato, y Alejandro tuvo que recordarse constantemente que era supervisor Ruiz, y no podía llevarla a lugares demasiado costosos. Durante las siguientes 3 semanas, su relación floreció en secreto. Se tomaban de la mano cuando nadie los veía, intercambiaban miradas cómplices durante el trabajo, y Alejandro había comenzado a caminar con Lucía hasta la estación del Transmilenio todas las noches. «Andrea dice que parezco diferente», le contó Lucía una tarde mientras organizaban la sección de lácteos. «Dice que me veo más feliz». «¿Y tú qué le dices?» «Que tal vez es porque por fin estoy aprendiendo lo que significa que alguien me cuide». Alejandro sintió una punzada de culpa mezclada con ternura. «Lucía, hay algo que necesito decirte». «¿Qué cosa?» Antes de que pudiera responder, Rosa apareció corriendo hacia ellos, visiblemente agitada. «Supervisor Ruiz, necesita venir inmediatamente. Hay gente de la matriz aquí y están preguntando por Carlos». El corazón de Alejandro se detuvo. Había estado investigando discretamente las irregularidades en los números de la sucursal y sus sospechas sobre Carlos se habían confirmado, pero no esperaba que la investigación llegara tan pronto. ¿Qué tipo de gente? Auditores. Y también hay alguien que dice ser del departamento legal. Alejandro miró a Lucía.
Espérame aquí. Vuelvo en un momento. Se dirigió hacia las oficinas administrativas, donde encontró a 3 personas en trajes formales revisando computadoras y documentos. Una de ellas era Patricia, su asistente, quien lo miró con expresión nerviosa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro manteniendo su papel de supervisor. «Investigación interna», respondió uno de los auditores. «¿Usted es Alejandro Ruiz?» «Sí. Necesitamos hablar con usted sobre algunas irregularidades en los reportes financieros». Durante la siguiente hora, Alejandro tuvo que balancear cuidadosamente su conocimiento real de la situación con lo que supervisor Ruiz supuestamente sabría. Las evidencias contra Carlos eran abrumadoras. Había estado desviando fondos por más de 6 meses, falsificando reportes de inventario y culpando a los empleados de base por las pérdidas. «¿Dónde está el supervisor Navarro?», preguntó Patricia. «No ha venido hoy», respondió Rosa. «Dijo que tenía una cita médica». Alejandro sabía que Carlos había huido. Probablemente ya estaba en un avión hacia algún país sin tratado de extradición. Mientras la investigación continuaba, empleados curiosos se congregaron cerca de las oficinas. Lucía se acercó preocupada. «¿Qué está pasando? Estamos en problemas». «No tú», le aseguró Alejandro. «Esto es sobre Carlos». «¿Carlos? ¿Qué hizo?». Antes de que pudiera responder, uno de los auditores se acercó. «Señor Ruiz, necesitamos que nos acompañe a la matriz para completar su declaración». Alejandro sintió pánico. No podía ir a la matriz como supervisor Ruiz sin que se descubriera su identidad. «¿Es necesario que sea hoy? Tengo responsabilidades aquí». «Me temo que sí. Es protocolo». En ese momento el gerente regional, Miguel Santos, entró al área acompañado de 2 hombres en trajes aún más caros. Alejandro reconoció a uno de ellos inmediatamente. Era Javier Herrera, el director legal de Mercados del Valle. «¿Dónde está el supervisor responsable de esta investigación?», preguntó Miguel. «Aquí», respondió el auditor señalando a Alejandro. «Alejandro Ruiz». Miguel frunció el ceño. «¿Ruiz? En mis registros no aparece ningún supervisor con ese apellido transferido desde Medellín». El estómago de Alejandro se convirtió en hielo. «Debe ser un error administrativo», intentó explicar. Pero Javier Herrera lo estaba mirando fijamente, y Alejandro vio el momento exacto en que el reconocimiento apareció en sus ojos. «Un momento», dijo Javier lentamente. «¿Podemos hablar en privado?». Era el fin. Alejandro miró hacia donde estaba Lucía, quien los observaba con creciente confusión y preocupación. En la oficina de gerencia, con la puerta cerrada, Javier confrontó a Alejandro. «Señor Mendoza, ¿qué diablos está haciendo aquí vestido como empleado?». Miguel Santos casi se desmaya. «¿Mendoza? ¿Como en Alejandro Mendoza, el CEO?». «El mismo», confirmó Javier, aunque aparentemente ha estado jugando a ser supervisor por... «¿Cuánto tiempo?». 3 meses», admitió Alejandro derrotado. 3 meses. Miguel parecía a punto de sufrir un infarto. ¿Por qué? Quería entender lo que realmente pasaba en las sucursales. «Esto es una locura. Sabe el lío legal en el que nos podría meter. Y si alguien se entera, los medios, los accionistas». Mientras los 3 hombres discutían en la oficina, afuera Lucía notó la conmoción creciente. Rosa estaba susurrando con otros empleados y palabras como CEO y Mendoza flotaban en el aire. «¿De qué están hablando?», le preguntó a Rosa. «Parece que el supervisor Ruiz no es quien dice ser». «¿Cómo así?». En ese momento Patricia salió de la oficina, visiblemente estresada, hablando por teléfono. «Sí, señor Mendoza está aquí». «No, no puedo explicar por teléfono». «Sí, necesitamos control de daños inmediatamente». Lucía sintió que el mundo se tambaleaba. «Señor Mendoza». Patricia se dio cuenta de su error demasiado tarde. Miró a Lucía con horror y rápidamente se alejó. Pero Lucía había escuchado suficiente. Con manos temblorosas, sacó su celular y buscó Alejandro Mendoza, CEO Mercados del Valle. Las fotos que aparecieron la dejaron sin aliento. Era él, sin la barba, con trajes caros, pero definitivamente era él, su supervisor Ruiz, el hombre del que se había enamorado, el hombre que había conocido todos sus secretos, todas sus vulnerabilidades, todas sus opiniones sobre los ricos y poderosos.
Era Alejandro Mendoza, el dueño de la empresa, uno de los hombres más ricos de Colombia. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras las piezas del rompecabezas encajaban. Los cambios en la empresa, su conocimiento sobre procedimientos, la facilidad con que arreglaba problemas, la tablet para Andrea, la manera en que a veces hablaba como si conociera el negocio desde adentro. Todo había sido una mentira. Cuando Alejandro finalmente salió de la oficina, la encontró esperándolo con los ojos rojos y el teléfono en la mano. «Lucía, ¿quién eres?», le preguntó con una voz que él no reconoció. Fría, distante, rota. Alejandro miró alrededor. Varios empleados los observaban y sabía que no había manera de negarlo ya. «¿Puedo explicarte?» «¿Quién eres?», gritó atrayendo la atención de todos en el área. Soy Alejandro Mendoza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Varios empleados jadezaron. Rosa se llevó las manos a la boca. «¿El CEO?», susurró Lucía. «Sí». «¿El dueño de todo esto?». «Sí». Lucía se quitó su delantal y se lo arrojó a los pies. «¿Sabes qué es lo que más me duele? No es que me hayas mentido sobre quién eres. Es que me hayas escuchado hablar sobre la injusticia, sobre los ricos que solo ven a los pobres como objetos y no dijeras nada. Lucía, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Fui tu experimento, tu proyecto de caridad, tu manera de sentirte mejor sobre ti mismo». «Eso no es cierto». «No». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una furia que él nunca había visto. «¿Entonces qué soy? ¿Tu aventura con la clase trabajadora? ¿Tu manera de jugar a ser normal? Eres la mujer de la que me enamoré. No te enamoraste de mí. Te enamoraste de la idea romántica de salvar a la pobrecita huérfana». Cada palabra era como un puñal. «Lucía, eso no es... No quiero volver a verte». Se quitó el anillo de promesa que él le había dado la semana anterior y se lo arrojó. «Nunca». Lucía tomó sus cosas y salió del supermercado, dejando a Alejandro de pie en medio del área, rodeado de empleados que lo miraban con una mezcla de shock, curiosidad y, en algunos casos, resentimiento. Había conseguido lo que quería, entender lo que realmente pasaba en sus sucursales. Pero el precio había sido perder a la única mujer que había amado de verdad. Y lo peor de todo era que Lucía tenía razón. Había jugado con su vida, había invadido su privacidad, había construido una relación sobre una mentira fundamental. Mientras veía alejarse a la mujer que amaba, Alejandro se dio cuenta de que todos los cambios empresariales del mundo no podrían reparar lo que acababa de romperse. Capítulo 6. El precio de la redención. 3 meses habían pasado desde la revelación. 3 meses en los que Alejandro había caído en una espiral de depresión que afectaba no solo su vida personal, sino también su capacidad para dirigir mercados del valle. Las noticias de su experimento encubierto se habían filtrado a los medios. Los titulares habían sido despiadados. CEO millonario jugaba a ser empleado. El príncipe que se disfrazó de rana. Estrategia de marketing o burla cruel. La junta directiva estaba furiosa. Los accionistas nerviosos y varios grupos de derechos laborales habían protestado frente a las oficinas corporativas. Alejandro se había encerrado en su penthouse, manejando la empresa a través de videoconferencias y delegando la mayoría de las decisiones importantes. Patricia estaba preocupada por su estado mental, pero él rechazaba toda ayuda. «Señor Mendoza», le dijo durante una de sus raras visitas a la oficina, «la Junta está presionando por recortes masivos de personal. Dicen que necesitamos mejorar los números después del escándalo». «¿Cuántos empleos?» 3.000, principalmente en las sucursales menos rentables, incluyendo Bogotá Norte. «Sí, señor». Alejandro cerró los ojos. Despedir a 3.000 empleados significaría destruir 3.000 familias, incluida posiblemente la de Lucía. Mientras tanto, Lucía había terminado su carrera de contabilidad pública con honores. A pesar del dolor emocional, había canalizado su furia en estudiar más intensamente que nunca. Andrea había sido su apoyo constante, aunque también había expresado su confusión por la situación. «Lucy, entiendo que te haya mentido sobre quién era, pero ¿no cuenta para nada todo lo bueno que hizo?» «Andrea,
No entiendes. Me utilizó. Soy un experimento social para él. Pero ¿y si realmente te amaba? Si me amara, habría sido honesto conmigo. Lucía había conseguido trabajo en una firma contable mediana, Rojas Añ Asociados, donde su talento había sido reconocido inmediatamente. Su jefe, el contador Carlos Rojas, le había ofrecido la oportunidad de manejar las cuentas de varios clientes pequeños. «Tienes un don natural para esto», le había dicho. «En unos años podrías tener tu propio despacho». Por primera vez en meses, Lucía había sonreído genuinamente. Estaba construyendo su futuro con sus propias manos, sin depender de nadie. Pero las noches seguían siendo difíciles. A pesar de su enojo, extrañaba a Alejandro. Extrañaba sus conversaciones, su risa, la manera en que la hacía sentir especial, y eso la hacía sentir aún más furiosa consigo misma. Un día, mientras revisaba los estados financieros de uno de sus clientes, Andrea llegó a casa con noticias preocupantes. «Lucy, ¿viste las noticias? Van a cerrar varios supermercados Mercados del Valle. ¿Y eso por qué me debería importar? Porque María José dice que su mamá trabaja en Bogotá Norte y que van a despedir a casi todos». Lucía sintió una punzada en el pecho. Rosa, Patricia, todos los compañeros con los que había trabajado, iban a perder sus empleos. ¿Cuándo? El viernes. Dicen que es por las pérdidas después del escándalo del CEO. Esa noche, Lucía no pudo dormir. No podía evitar sentir que, de alguna manera, ella era parte del problema. Si no hubiera reaccionado tan públicamente, tal vez el escándalo no habría sido tan grande. Mientras tanto, en su penthouse, Alejandro tomaba la decisión más importante de su vida empresarial. En lugar de los recortes que la Junta exigía, iba a invertir su fortuna personal para modernizar las sucursales y crear un programa revolucionario de participación de utilidades para todos los empleados. «Señor Mendoza», le dijo Javier Herrera durante una llamada de emergencia, «esto es suicidio financiero. Va a invertir $200 millones de su patrimonio personal. Es la decisión correcta. La Junta va a estar furiosa. Que estén furiosos. Es mi dinero y mi empresa. ¿Y si los resultados no son los esperados? Entonces habré fracasado haciendo lo correcto, no lo fácil». El anuncio se hizo el viernes por la mañana. En lugar de despidos, Alejandro presentó el programa más ambicioso de responsabilidad social empresarial en la historia de Colombia. Cada empleado recibiría participación en las utilidades, seguro médico extendido, programas de educación y un fondo de emergencia para crisis familiares. Los medios quedaron atónitos. Los analistas financieros predijeron que Mendoza había perdido la cabeza. Pero los empleados, sindicalistas y grupos de derechos humanos aplaudieron la decisión. Esa misma tarde, Andrea estaba navegando en Internet para un proyecto escolar cuando se topó con algo que la dejó helada. Era un artículo del periódico local de Mocoa, fechado 3 años atrás. «Empresario bogotano dona silenciosamente para reconstrucción post-desastre», decía el titular. El artículo mencionaba donaciones anónimas para cirugías de emergencia, reconstrucción de casas y becas educativas para huérfanos del desastre. Al final del artículo había una foto borrosa de un hombre entregando un cheque, y aunque no se veía claramente la cara, Andrea reconoció la postura, la forma de las manos. Era Alejandro. Siguió investigando y encontró más artículos: donaciones para hospitales públicos, becas anónimas para estudiantes de bajos recursos, programas de empleo para madres cabeza de familia, todo enviado a través de fundaciones intermediarias para mantener el anonimato. Y las fechas. Muchas de ellas eran de después de que sus padres habían muerto, pero antes de que Alejandro conociera a Lucía. «Lucy», le dijo esa noche, mostrándole los artículos en la tablet que Alejandro les había regalado, «tienes que ver esto». Lucía leyó cada artículo con creciente asombro. «¿Cómo encontraste esto?» «Estaba buscando información sobre programas de ayuda para mi proyecto de sociales. Lucy, él ha estado ayudando gente desde antes de conocerte, desde antes de su experimento». «Esto no cambia nada», dijo Lucía, pero su voz sonaba menos convencida. «¿No? Lucy, míralo bien. Él no te ayudó para sentirse mejor sobre sí mismo. Te ayudó porque eso es lo que hace. Ayudar gente.
Lucía se quedó callada, procesando la información. Además, continuó Andrea, ¿no te parece extraño que justo cuando todo el mundo esperaba que despidiera gente, hiciera exactamente lo contrario? 2 semanas después, Lucía estaba trabajando tarde en la oficina cuando recibió una llamada inesperada. Señorita Ramírez, soy Javier Herrera, del Departamento Legal de Mercados del Valle. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Sí? Necesitamos hablar con usted sobre algunos documentos que encontramos en la investigación del caso Carlos Navarro. ¿Qué tipo de documentos? Prefiero no hablar por teléfono. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana? Al día siguiente, Lucía se encontró en el piso 20 de la torre que alguna vez había visto solo desde abajo. Javier Herrera la recibió en una sala de conferencias y le mostró una carpeta. Encontramos esto entre los archivos que Carlos tenía en su casa. Son evaluaciones de desempeño que él nunca entregó a Recursos Humanos. Lucía abrió la carpeta y se quedó sin aliento. Eran reportes detallados sobre su trabajo, sus ideas para mejorar los procesos, sus sugerencias para mejor atención al cliente. Todos fechados antes de que Alejandro llegara como supervisor. Carlos había estado saboteando su carrera desde el principio, explicó Javier. Tenía miedo de que si Recursos Humanos veía estas evaluaciones, la promoverían y él perdería control sobre la sucursal. ¿Por qué me está mostrando esto? Javier dudó. Porque el señor Mendoza pidió que investigáramos cualquier irregularidad que pudiera haber afectado a empleados específicos. Su nombre estaba en la lista. ¿Él pidió que me investigaran? Sí, y también pidió que le entregáramos esto personalmente. Javier le entregó un sobre sellado. Pero quiero ser claro, él no sabe que usted viene hoy. De hecho, me pidió específicamente que no le dijera si usted aceptaba verlo o no. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano. Lucía, no te escribo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Te escribo para explicarte algo que debería haberte dicho desde el principio. Es cierto que llegué a la sucursal como parte de un experimento para entender mejor la empresa. Pero lo que no es cierto es que tú fueras parte de ese experimento. Tú cambiaste todo desde el primer día. Me enamoré no del concepto romántico de salvar a alguien, sino de tu fuerza, tu inteligencia, tu generosidad, tu manera de poner a Andrea antes que a ti misma. Me enamoré de cómo me hacías reír, de cómo me desafiabas, de cómo me hacías querer ser mejor persona. Tienes razón en estar furiosa conmigo. Invadí tu privacidad, construí nuestra relación sobre una mentira y te puse en una posición imposible. No hay excusa para eso, pero hay algo que necesitas saber. Cada cambio que hice en la empresa, cada política nueva, cada mejora, las hice porque tú me enseñaste a ver lo que estaba mal. No fueron gestos para impresionarte. Fueron lecciones que aprendí de ti. No te pido que me perdones, no te pido que regreses. Solo te pido que sepas que lo que sentí por ti fue real. Más real que cualquier otra cosa en mi vida. Tu cuenta del banco universitario ha sido saldada completamente. No es caridad. Es reconocimiento por todas las ideas que propusiste y que Carlos nunca reportó. Ideas que ahora estamos implementando en toda la cadena. Espero que tengas la vida que mereces. Una vida llena de amor, éxito y felicidad. Una vida donde alguien te valore desde el primer día por la mujer extraordinaria que eres. Con amor eterno, Alejandro P.D. Andrea tiene razón. Es más inteligente que ambos nosotros. Lucía terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Miró a Javier, quien había estado esperando pacientemente. ¿Dónde está él? En su oficina. Pero, señorita Ramírez, él no sabe que usted está aquí. Si quiere irse sin verlo, lo entenderé perfectamente. Lucía se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había descubierto. Los artículos que Andrea había encontrado, las evaluaciones saboteadas por Carlos, esta carta y, sobre todo, el programa que había anunciado para los empleados. Tal vez Andrea tenía razón, tal vez Alejandro realmente la amaba. Tal vez había cometido un error terrible, pero por las razones correctas. ¿Dónde dijo que estaba su oficina? 5 minutos después, Lucía tocó la puerta del despacho ejecutivo con el corazón latiendo tan fuerte
que pensó que se le saldría del pecho. «Adelante», escuchó la voz familiar, aunque más cansada de lo que recordaba. Abrió la puerta y lo vio. Alejandro estaba sentado detrás de un escritorio enorme, sin barba, con traje, pero se veía demacrado y más delgado de lo que recordaba. Tenía ojeras profundas y su cabello estaba despeinado. Cuando la vio, se quedó completamente inmóvil. «Hola, Alejandro», dijo Lucía suavemente. Él se levantó lentamente, como si estuviera viendo un fantasma. «Lucía, ¿qué haces aquí?» Ella cerró la puerta detrás de sí y se acercó al escritorio. «Vine a devolverte esto». Le entregó un cheque. «Es la cantidad exacta que pagaste de mi carrera universitaria». Alejandro miró el cheque sin tomarlo. «No era caridad, Lucía. Te lo expliqué en la carta». «Lo sé. Por eso vine también a decirte que conseguí trabajo en una firma contable independiente y que Andrea fue aceptada en la Universidad Nacional con una beca que ella ganó por mérito propio». Eso es maravilloso. Las dos se lo merecen». Se miraron en silencio por un momento que se sintió eterno. «También vine a preguntarte algo», continuó Lucía. «¿Qué cosa?» «El hombre que conocí en ese área de descanso, el que me consoló cuando lloraba, el que creyó en mí cuando nadie más lo hacía, el que hizo que Andrea se sintiera especial en su cumpleaños. ¿Ese hombre era real?» Alejandro sintió que se le quebraba la voz. «Ese hombre eras tú, Lucía. Me enseñaste a recordar quién era antes de convertirme en lo que creía que tenía que ser. Sí, tengo dinero, sí, tengo poder, pero contigo aprendí que eso no importa si no tienes con quién compartir tu verdadero ser. ¿Y la empresa? ¿Los cambios que anunciaste? Son reales y permanentes, cueste lo que cueste». Lucía se acercó más. «Andrea encontró los artículos sobre las donaciones anónimas, las que hiciste antes de conocerme». Alejandro bajó la mirada. No quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Porque la verdadera caridad se hace en silencio. Mi papá me enseñó eso. Lucía sintió que algo se desmoronaba dentro de su pecho. Toda la rabia, todo el resentimiento que había estado cargando durante meses. «Alejandro, mírame». Él levantó la vista. «¿Me amas? ¿Realmente me amas? No a la idea de mí, no al proyecto de salvarme, sino a mí». A Lucía Ramírez, la contadora que a veces se queda sin dinero para comer, que tiene miedo de no ser suficientemente buena, que llora viendo películas románticas. «Te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Aunque ahora tengo mi propio trabajo y mi propia vida, aunque ya no soy la cajera vulnerable que necesitaba que la salvaran, te amo especialmente por eso, porque nunca necesitaste que te salvaran. Solo necesitabas que alguien te diera la oportunidad de brillar». Lucía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me lastimaste, Alejandro. Me lastimaste mucho. Lo sé, y lo siento más de lo que puedo expresar. Pero también...» Se acercó hasta quedar frente a él. «También me enseñaste lo que significa ser amada de verdad, y yo también te amo. A pesar de todo, te amo». Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. «¿En serio? En serio. Pero si vamos a intentar esto de nuevo, tiene que ser con condiciones. Las que quieras. Primero, nunca más me mientes. Sobre nada. Sin importar qué tan incómoda sea la verdad. Prometido. Segundo, construimos esta relación como iguales. No como jefe y empleada. No como rico y pobre, sino como Alejandro y Lucía. Dos personas que se aman y respetan. Prometido. Y tercero, si alguna vez vuelves a hacer algo tan estúpido como mentirme sobre quién eres, Andrea y yo te matamos. Literalmente». Alejandro sonrió por primera vez en meses. «¿Andrea también?» «Andrea dice que eres un tonto, pero que eres su tonto favorito». «¿Y tú? ¿También piensas que soy un tonto?» Lucía se acercó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Pienso que eres mi tonto favorito». Se besaron entonces, y fue diferente de todos los besos anteriores. No había desesperación ni secretos, solo amor, perdón y la promesa de un futuro construido sobre la honestidad. Cuando se separaron, Alejandro susurró: «¿Esto significa que me das una segunda oportunidad? Esto significa que nos damos una segunda oportunidad». Los dos. Afuera, en el pasillo, Patricia sonrió al escuchar risas saliendo de la oficina
por primera vez en meses. Tal vez, pensó, algunos cuentos de hadas sí tenían final feliz. Pero esta historia estaba lejos de terminar. Ahora venía la parte más difícil, construir una relación real, sin mentiras, sin diferencias de poder, sin secretos. Solo dos personas aprendiendo a amarse de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, tanto Alejandro como Lucía sentían que era posible. Epílogo. 5 años después. Las primeras luces del amanecer bogotano se filtraban por las ventanas del apartamento en Chapinero, cuando Lucía Ramírez Mendoza se levantó para preparar el desayuno. No vivían en el penthouse de Alejandro. Habían elegido un hogar más modesto que reflejara sus valores compartidos. «Mami, ¿me ayudas con los zapatos?», preguntó Esperanza, su hija de 4 años, desde la sala. Era una niña vivaz con los ojos verdes de Lucía y la persistencia de Alejandro. «Ya voy, amor», respondió Lucía, sonriendo al escuchar los pasos de su esposo bajando las escaleras. Alejandro apareció en la cocina con el cabello revuelto, cargando una pequeña mochila de unicornios. «Buenos días, mi vida. ¿Ya está lista la pequeña empresaria?» «Papá, hoy no es día de empresaria, hoy es día de veterinaria», corrigió Esperanza con la seriedad de una niña de 4 años. «Ah, disculpa, ¿ya está lista la futura veterinaria?» Los últimos 5 años no habían sido fáciles. Los primeros meses después de su reconciliación fueron especialmente difíciles. La prensa los había seguido constantemente. Algunos empleados de Mercados del Valle los miraban con suspicacia, y Lucía había tenido que lidiar con comentarios despectivos sobre ser una cazafortunas, pero habían perseverado. Lucía había mantenido su trabajo en Rojas en Asociados durante 2 años más, especializándose en auditorías para pequeñas empresas, hasta que finalmente abrió su propio despacho contable. Ramírez Contadores ahora tenía 8 empleados y manejaba las finanzas de más de 50 pequeñas empresas en Bogotá. Alejandro, por su parte, había transformado completamente Mercados del Valle. El programa de participación de utilidades había sido un éxito rotundo. La rotación de personal había bajado del 60% al 8%. La productividad había aumentado un 35%. Y la empresa se había convertido en un referente de responsabilidad social empresarial en América Latina. ¿Ya desayunaron?, preguntó Andrea, entrando a la cocina con su uniforme de ingeniera industrial. A los 21 años se había graduado de la Universidad Nacional y ahora trabajaba en una empresa de tecnología desarrollando aplicaciones para microempresarios. «¡Tía Andrea!», gritó Esperanza, corriendo a abrazarla. «Hola, princesa. ¿Lista para el jardín?». Andrea había sido una pieza fundamental en la reconciliación de Alejandro y Lucía. Había sido ella quien los había obligado a sentarse a hablar honestamente sobre sus miedos, expectativas y sueños. Y había sido ella quien había insistido en que Esperanza llevara el apellido de ambos padres. «Andrea, ¿vienes con nosotros al jardín?», preguntó Alejandro. «No puedo. Tengo una presentación importante hoy. Estamos lanzando la app que ayuda a madres cabeza de familia a administrar sus negocios». Lucía sonrió con orgullo. El proyecto de Andrea había sido inspirado por las historias que había escuchado en el despacho contable de su hermana. Mientras desayunaban, Alejandro recibió una llamada de Patricia, quien ahora era vicepresidenta ejecutiva de la empresa. «Buenos días, señor Mendoza. Solo quería recordarle que hoy tenemos la ceremonia de graduación del programa de becas universitarias. Ahí estaremos. ¿Cuántos estudiantes se gradúan este semestre?». 43, incluyendo 2 hijos de empleados que ahora son contadores públicos. El programa de becas había sido una de las iniciativas más exitosas de la nueva Mercados del Valle. En 5 años, habían financiado la educación universitaria de más de 200 hijos de empleados. Después del desayuno, la pequeña familia se subió al Honda CR-V familiar. Alejandro había vendido sus autos de lujo años atrás y se dirigieron al jardín infantil Los Girasoles. «Papá», dijo Esperanza, mientras Alejandro la abrochaba en su silla de seguridad, «¿por qué algunos papás de mis amigos no pueden llevarlos al jardín? Porque tienen que trabajar muy temprano, princesa». «¿Y tú no tienes que trabajar temprano?».
Alejandro intercambió una mirada con Lucía a través del espejo retrovisor. Yo trabajo para tener tiempo para las cosas importantes, como llevarte al jardín. Era cierto. Alejandro había reestructurado completamente su horario de trabajo. Llevaba a Esperanza al jardín todas las mañanas. Almorzaba con Lucía cuando los horarios lo permitían, y había establecido una regla inquebrantable. Los fines de semana eran sagrados para la familia. Después de dejar a Esperanza, manejaron hacia el centro de la ciudad. Lucía tenía una cita con un cliente nuevo y Alejandro tenía la ceremonia de graduación en la oficina. ¿Te recojo para almorzar?, le preguntó mientras se detenían frente al edificio donde estaba el despacho de Lucía. No puedo. Tengo que terminar la auditoría de Don Carlos. Don Carlos era el dueño de una pequeña cadena de tiendas de barrio que había crecido de 2 a 15 locales con la ayuda de Lucía. Era exactamente el tipo de cliente que ella amaba. Emprendedores trabajadores que necesitaban orientación profesional para hacer crecer sus negocios honestamente. Entonces nos vemos en casa. Te amo. También te amo. Se besaron brevemente. Un gesto tan natural después de 5 años que ni siquiera pensaron en ello. En su oficina, Lucía revisó los números de Don Carlos y sonrió. Su negocio había crecido 40% en el último año y ahora podía darle empleo formal a 45 personas. Señora Lucía, le dijo su asistente Marcela, llegó el reporte del cliente nuevo. La panadería Pan de Vida. Lucía revisó los documentos y frunció el ceño. Los números no cuadraban. Había irregularidades que sugerían evasión de impuestos. 5 años atrás, tal vez habría ignorado las irregularidades para conseguir el cliente. Pero Alejandro le había enseñado que el éxito construido sobre mentiras eventualmente se colapsa. Marcela, programa una cita con el dueño de la panadería. Necesitamos hablar sobre algunas inconsistencias. ¿Va a rechazar el cliente? Voy a darle la oportunidad de hacer las cosas bien. Si no quiere, entonces sí lo rechazaré. Mientras tanto, en las oficinas de Mercados del Valle, Alejandro estaba en la ceremonia de graduación del programa de becas. 43 jóvenes habían completado sus carreras universitarias con el apoyo de la empresa. El siguiente graduado, anunció Patricia, es Miguel Santos Jr., hijo de nuestro gerente regional Miguel Santos. Se graduó de Administración de Empresas y ya está trabajando en el Departamento de Desarrollo Sostenible de la empresa. Alejandro aplaudió, recordando cuando Miguel Sr. había sido uno de sus críticos más duros durante el escándalo. Ahora era uno de sus aliados más fuertes, especialmente después de ver cómo el programa de becas había beneficiado a su propio hijo. Después de la ceremonia, Alejandro se dirigió a la sucursal Bogotá Norte. Había mantenido la tradición de visitar regularmente las tiendas, pero ahora lo hacía como él mismo, no disfrazado. «Señor Mendoza», lo saludó Rosa, quien seguía siendo gerente de piso, pero ahora con una actitud completamente diferente. Los nuevos protocolos la habían obligado a cambiar su estilo de liderazgo, y para sorpresa de todos, había resultado ser mucho mejor gerente cuando trataba bien a su equipo. «Hola Rosa, ¿cómo van las cosas?» «Muy bien. Este mes superamos las metas de ventas y de satisfacción del cliente. Y tengo buenas noticias. María González de la Caja 3 acaba de terminar su tecnología en administración. Quiere aplicar para el programa de supervisores. Excelente. Que presente su propuesta al Departamento de Recursos Humanos». Alejandro recorrió la tienda, deteniéndose a hablar con empleados que conocía desde sus días como Supervisor Ruiz. Muchos de ellos ahora sabían la historia completa, y aunque al principio había sido incómodo, con el tiempo habían llegado a respetarlo por los cambios positivos que había implementado. Al pasar por el área de descanso, se detuvo por un momento. Era ahí donde había conocido a Lucía. Ahora el lugar lucía completamente diferente. Paredes pintadas de colores alegres, mesas y sillas nuevas, una pequeña biblioteca y un cartel que decía «Área de Bienestar del Empleado». «¿Nostálgico?», preguntó una voz detrás de él. Se dio vuelta y vio a Javier Herrera, quien ahora era socio en su propio bufete de abogados, pero seguía manejando algunos asuntos legales de Mercados del Valle. «Un poco», admitió Alejandro. «Fue aquí donde todo cambió». «¿Te arrepientes?» «De enamorarme de Lucía, jamás.
de la manera en que lo manejé todos los días, pero resultó bien al final. Sí, pero no sin consecuencias. Tuvimos que trabajar muy duro para reconstruir la confianza, y aún hay días difíciles. Era cierto. 5 años después, Alejandro y Lucía aún tenían que navegar las complejidades de sus diferentes trasfondos. Había familiares de Alejandro que nunca habían aceptado completamente a Lucía, y había momentos en que las diferencias socioeconómicas creaban tensiones, pero habían aprendido a hablar abiertamente sobre estos desafíos. Tenían terapia de pareja mensual, habían establecido reglas claras sobre finanzas familiares y se habían comprometido a nunca permitir que el orgullo interfiriera con la comunicación honesta. Esa tarde, Alejandro llegó a casa y encontró a Lucía en su oficina casera, terminando de revisar unos estados financieros. «¿Cómo te fue con el cliente nuevo?», le preguntó dándole un beso en la cabeza. «Tuve que rechazarlo, estaba evadiendo impuestos y no quiso corregir las irregularidades». «¿Te molesta perder el cliente?». «Para nada. Andrea siempre dice que es mejor ser pobre y honesta que rica y corrupta». Alejandro sonrió. «Tu hermana es muy sabia». «Aprendió de los mejores», dijo Lucía volteándose para mirarlo. «¿Cómo estuvo la ceremonia?». «Emocionante. 43 familias que ahora tienen un futuro diferente». «¿Y la visita a Bogotá Norte?». «Rosa me preguntó si conocíamos alguna firma contable pequeña que pueda asesorar a los empleados que quieren montar sus propios negocios». Lucía sonrió. «¿Le diste alguna recomendación?». «Le dije que conocía a la mejor contadora de Bogotá, una que además entiende las necesidades de la gente trabajadora». Suena interesante. ¿Crees que esa contadora estaría interesada? Estoy seguro, especialmente si puede trabajar con su esposo para crear un programa piloto de emprendimiento para empleados». Lucía se levantó y lo abrazó. «Me encanta cuando hacemos equipo». «A mí también». Esa noche, después de acostar a Esperanza, Alejandro y Lucía se sentaron en el pequeño balcón de su apartamento, tomando café y viendo las luces de Bogotá. «¿En qué piensas?», le preguntó Lucía. «En lo diferentes que somos ahora de hace 5 años». «¿Diferentes cómo?». «Más maduros, más honestos, más reales». Lucía asintió. «Recuerdo cuando pensaba que los ricos vivían en un mundo completamente diferente, y en cierta forma era cierto. ¿Y ahora? Ahora sé que los mundos pueden conectarse, que las diferencias pueden ser fortalezas si se manejan con respeto y honestidad». Alejandro tomó su mano. «¿Te arrepientes de algo?». Lucía lo pensó por un momento. «Me arrepiento de haber sido tan dura contigo al principio. Entiendo que estabas tratando de hacer lo correcto, aunque lo hicieras de manera equivocada. Yo me arrepiento de no haber sido honesto desde el principio, de haberte puesto en esa posición. Pero si hubieras sido honesto desde el principio, nunca te habrías enamorado de mí. Tal vez no, o tal vez sí, pero por razones diferentes. Y ahora, ¿por qué me amas ahora?». Lucía sonrió. «Te amo porque me haces reír, porque eres un papá increíble, porque trabajas todos los días para ser mejor persona, porque respetas mi independencia, pero también sabes cuándo necesito apoyo, y porque, a pesar de todo tu dinero y poder, sigues siendo el hombre que se sentó conmigo en un área de descanso cuando estaba llorando. ¿Y tú? ¿Por qué me amas? Te amo porque eres fuerte sin ser dura, porque luchas por lo que crees sin perder la compasión, porque me enseñaste que el amor verdadero requiere vulnerabilidad, y porque me demuestras todos los días que las segundas oportunidades pueden ser más hermosas que los primeros intentos». Se besaron suavemente, y por un momento, el mundo se redujo a ellos dos en ese pequeño balcón. «¿Sabes qué me gusta más de nuestra historia?», preguntó Lucía. «¿Qué? Que no terminó cuando nos casamos, que seguimos escribiéndola todos los días». Alejandro sonrió. «¿Y cuál crees que será el próximo capítulo?». «No lo sé. Tal vez Esperanza tenga un hermanito. Tal vez expandamos el programa de emprendimiento. Tal vez Andrea se case con ese muchacho ingeniero que le gusta. O tal vez simplemente seguimos siendo felices. Tal vez eso sea suficiente». Al día siguiente era sábado, y como todas las semanas, fueron a visitar las tumbas de los padres de Lucía en el cementerio central. Era una tradición que habían mantenido desde que se casaron.
Papá, mamá, les dijo Lucía mientras ponía flores frescas en las lápidas, les quería contar que Esperanza ya sabe contar hasta 100 y que Andrea está diseñando una app que va a ayudar a muchas familias como la nuestra. Alejandro había aprendido a amar estas visitas. Le daban perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. Y también les quiero decir, continuó Lucía, que encontré a alguien que me ama como ustedes me enseñaron que debía ser amada. Con respeto, con honestidad y con el compromiso de construir algo hermoso juntos. Esperanza, que había estado jugando entre las tumbas, se acercó. «Mami, mis abuelos del cielo pueden vernos». «Sí, amor, y están muy orgullosos de ti». «¿Y están orgullosos de papá también?» Lucía miró a Alejandro, quien tenía lágrimas en los ojos. «Sí, princesa. También están orgullosos de papá». Mientras regresaban a casa, Esperanza se quedó dormida en el asiento trasero. Alejandro y Lucía condujeron en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Sabes qué?», dijo finalmente Lucía. «¿Qué? Creo que mis papás habrían entendido tu historia. Habrían entendido por qué hiciste lo que hiciste. ¿Tú crees? Mi papá siempre decía que lo importante no es de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Y tú fuiste hacia nosotras». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de 5 años, Lucía aún tenía el poder de conmoverlo con sus palabras. «Te amo, Lucía Ramírez Mendoza, y yo te amo, Alejandro Mendoza Ramírez». Habían decidido que ambos llevaran los 2 apellidos, como símbolo de que su matrimonio era una verdadera unión de iguales. Esa noche, después de que Esperanza se durmiera, Alejandro y Lucía se quedaron despiertos hablando sobre sus sueños para el futuro. Planes para expandir el despacho contable, ideas para nuevos programas sociales en Mercados del Valle, ilusiones de viajar con Esperanza para que conociera el mundo. Pero sobre todo, hablaron sobre el amor, sobre cómo habían aprendido que el amor verdadero no es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye día a día con decisiones conscientes de elegirse el uno al otro. Habían aprendido que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, pero no de la manera que los libros te dicen. No hay príncipes que salvan princesas. Hay personas reales, con defectos reales, que deciden trabajar juntas para crear algo hermoso a pesar de las dificultades. Su historia había comenzado con lágrimas en un área de descanso. Había pasado por mentiras, revelaciones dolorosas, separaciones y reconciliaciones. Pero había llegado a algo que ninguna fantasía podría superar. Una vida real, construida sobre amor verdadero, respeto mutuo y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Y mientras Bogotá dormía a sus pies, Alejandro y Lucía se quedaron dormidos abrazados, seguros en el conocimiento de que habían encontrado algo que muy pocas personas encuentran, un amor que trasciende las diferencias, que perdona los errores y que se fortalece con cada día que pasa. Su cuento de hadas no había terminado con «y vivieron felices para siempre». Había evolucionado a algo mejor, y decidieron ser felices día tras día, decisión tras decisión para siempre. ¿Qué te pareció la historia de Alejandro y Lucía? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.